Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de un personaje supremamente conocido, pero absolutamente desconocido. Ustedes dirán, ¿cómo así que conocido pero desconocido? Ya sabrán de quién se trata y sabrán de qué estamos hablando. Después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. No se les olvide que nuestro WhatsApp está a disposición de ustedes, es 310-692-0672. 310-692-0672. Y también saben que en Amazon pueden pedir mi libro La Bella Villa, ya les he dicho de qué se trata. Pues bien, decía que este es un personaje muy conocido, pero absolutamente desconocido. Y este personaje fue determinante también en la vida de Jesús, porque, a decir de la misma Biblia, fue el que abrió el camino. Estamos hablando de Juan el Bautista. Pues resulta que Juan el Bautista, su historia es supremamente interesante. Como suele ocurrir con todos estos personajes proverbiales, siempre tienen un origen extraño discutido y lógicamente que eso encuadra perfectamente no solo dentro de lo que se puede considerar como la parte religiosa, como también desde la perspectiva de lo extraño. Recordarán ustedes que Moisés fue encontrado en una cesta, navegando en el río Nilo. Jesús, ya sabemos las condiciones en las que nació. La Virgen María al parecer también. Y resulta que Juan el Bautista también. Su papá era Zacarías, un sacerdote ya muy anciano. Zacarías, lógicamente que la orden sacerdotal tenía distribuido todo el año, semana tras semana, a cuáles sacerdotes correspondía X o Y labor, que eran distintas unas de otras. Tanto los que vigilaban los sacrificios, más los que tenían que atender las necesidades del templo, más uno de ellos que por cualquier consideración tenía que ser de un rango superior. En todo caso, siempre el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el Sancta Sanctorum en una sola fecha en el año. Pero resulta que algunos sacerdotes debían entrar al santuario, no llegar hasta allá, pero por alguna circunstancia, por alguna celebración en especial, debían llegar hasta allá. Pues él toda la vida, entendiendo además que si ustedes recuerdan todos estos pasajes, hay una característica. Regularmente, padre y madre son demasiado ancianos. El caso de Joaquín y Ana, el caso de Abraham y Sara, y no podía ser menos el caso de Zacarías. Y por lo tanto, estas parejas de las que he hablado y otras más, se pasaron toda la vida pidiéndole a Dios que les diera un hijo. Se suponía que un hijo era un premio. Y por lo tanto, si venía ese premio, era porque era un hombre recto, porque Dios lo bendecía. Si la esposa o el marido eran infértiles, se asumía que era un castigo divino, y de hecho la misma sociedad estigmatizaba a aquellos que no podían tener hijos. Entonces, en el caso de Zacarías, se dedicó a orar y a orar y a orar y a pedir que le diera un hijo, que él no quería ser la vergüenza de su pueblo. Y su esposa Elizabeth, otro tanto, una mujer ya muy avanzada en años, que tampoco había podido tener hijos. Y también oraba constantemente. Pues un día, estando en el templo Zacarías en su turno, le tocó entrar al santuario, pues, y luego tenía que salir y decirle algo a los feligreses que estaban ahí. Y resulta que cuando entró allá, a ese lugar tan íntimo, se le apareció el ángel Gabriel.
Le dijo, tus ruegos han sido escuchados. Elizabeth, tu mujer, te ha de dar un hijo que va a ser luz de Israel. Lo que estoy diciendo es parafraseado, no es textual porque lo tiene Lucas en el capítulo 1, 7, 9, pero yo no lo recuerdo muy bien, sino que más o menos ese sentido. Le dijo, él será luz para Israel, él abrirá el camino, él será determinante en el futuro y en la historia de Israel. Pues el susto que le dio inmediatamente, pues imagínense ustedes que esté en sus labores habituales como sacerdote y mucho más, en un instante de esos como tan solemne, que se le aparezca alguien, ¿qué pasó aquí? Y le diga esto. Entonces él, muy estupefacto, le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto, hombre? Si nosotros, tanto Elizabeth como yo, estamos muy viejos para tener hijos. Casi que le dijo en un tono de duda. Entonces el arcángel le dijo, yo soy Gabriel, el mensajero del Altísimo, y te digo que vas a tener un hijo que va a ser luz de su pueblo. Pero como no me quisiste creer cuando te lo anuncié, entonces te vas a quedar mudo hasta que esa criatura nazca. Y se quedó mudo. Cuando salió de allá de ese sitio tan recogido, tan íntimo, tan sagrado, el pueblo estaba esperando que les dijera algo. Y el mudo no podía, sino que tuvo que empezar a hacer acopio de todas las señas que fueran más creíbles, pues, o que pudieran entenderle mejor. Pero el pueblo se dio cuenta que algo extraordinario había pasado allá adentro, que había tenido una visión de Dios o algo le había ocurrido en todo caso. Lo cierto entonces es que se quedó mudo. Y cuando nació el niño, él, en la ceremonia, cuando reciben al niño y todo esto, pudo volver a hablar. Como ellos le habían prometido a Dios que si tenían un hijo, lo convertirían en nazareo. Y aquí tengo que devolverme un poquito porque cuando la Virgen María también nació, sus padres habían dicho que la consagrarían a Dios. Y de hecho, cuando ella tenía 2 años, la llevaron al templo y ella creció, fue en el templo hasta los 12 años, 12 o 13 años. Pues otro tanto ocurría aquí en este caso, lógicamente que no lo llevaron a un templo, sino que ellos prometieron que lo convertirían en nazareo. Y los nazareos eran una clase de místicos muy especiales que había en Israel, regularmente como producto de una promesa hecha por sus padres a Dios, de que lo consagrarían. Los nazareos tenían como característica muy especial que no se podían cortar el pelo en toda su vida. Recordarán ustedes, por ejemplo, que Sansón era un nazareo, no se podía tocar el pelo. Y acuérdense lo que hizo Dalila con él. Él, enamorado, le confesó el secreto a ella le cortó el pelo, él perdió la fuerza, y ahí fue cuando lo apresaron los filisteos. Y ya viene toda esa historia aquella de cuando empieza a crecerle el pelo, que entra a un templo, abraza las columnas, derrumba el templo, y de acuerdo con lo que dice pues la Biblia, que mató a 10,000. Era un nazareo. Samuel fue otro nazareo. Y resulta que ahora entonces los padres de Juan el Bautista, porque cuando nació, le querían poner otro nombre. Pero entonces Elizabeth dijo, no, se llamará Juan. Y Zacarías, sin poder hablar, le dijo que sí, que era Juan, quedó Juan. Entonces le consagró Juan a los nazareos, o lo consagró como nazareo, que estrictamente no podían dejarse de cortar el pelo, primero. Segundo, que tenían que observar una vida de celibato radical. Tenían que permanecer célibes, ningún contacto sexual con ninguna mujer, por ninguna circunstancia. Ahí fue la caída de Sansón con aquella Dalila. Y tercero, no podían
por ninguna consideración interactuar, digámoslo de esa manera, con un muerto. Interactuar, cuando digo, es tocarlo o arrimarse, porque inmediatamente recordemos que un muerto, la gente que tocaba un muerto quedaba impura. Había unas restricciones que eran muy, muy radicales entre los israelitas. Es decir, cualquier cosa, una mujer cuando menstruaba quedaba impura y 8 días después todavía seguía impura y nadie podía tocar con ella. Si alguien, por ejemplo, pasaba y tocaba el manto de alguien que estaba impuro, entonces quedaba a su vez impuro. Y entonces los nazareos no podían por ninguna consideración tener contacto con muertos, permanecer célibes, es decir, y digámoslo, que no podían, que durante toda su vida tenían que ser castos y no se podían cortar el pelo. Pues bien, el muchachito empezó a crecer de acuerdo con los preceptos pues, de la religión mosaica, pues, de la ley mosaica más bien. Y obviamente que no interactuaba sino con nazareos. Pero, lógicamente, que cuando murió su papá tenía por aquí, murió creo que en el año 12. Sí, Zacarías murió en julio del año 12, cuando Juan contaba 18 años. Entonces, a él le tocó asumir el rol del papá. No quedaban sino él y su mamá, Elizabeth. No eran, o Isabel pues, no eran ricos. Zacarías recibía los estipendios que para su labor de sacerdote estaban fijadas por el Sanedrín. Él recibía un sueldo como sacerdote. Pero cuando él murió, la familia quedó prácticamente en la ruina. No obstante, tenían una pequeña casa y tenían un pequeño rebaño de cabras, pues entonces Juan, desde muy niño, él apacentaba las cabras, él era un pastor. Pero al mismo tiempo, desde prácticamente, desde que nació, había en él algo muy distinto a los demás niños. Y era apenas comprensible. Si el arcángel Gabriel le había anunciado a Zacarías que sería una luz, y él mismo, ángel Gabriel, le había dicho otro tanto a Isabel, sabían que era un niño diferente. Y por lo tanto este niño, desde muy temprano, se aplicó a estudiar las Escrituras. Y aparecieron 3 de los profetas que lo cautivaron particularmente. Estaban Elías, Isaías, Daniel y un cuarto que era Amós. Amós era pastor. Entonces él se identificaba con Amós como pastor. Pero al mismo tiempo lo sacudían las revelaciones de Daniel. Pero también las profecías de Isaías. Daniel e Isaías hablaban de la necesidad de arrepentirse para llegar a una nueva etapa de la vida de Israel. Tenían que arrepentirse para que Dios se acordara de su pueblo y pudieran, por lo menos, sacudirse todos los yugos y ser libres. En este momento, Juan vivía en una Judea que era de dominio romano. Ya conté toda la historia de cómo la familia de Herodes estuvo de principio a fin en la vida de Jesús y en la vida del Bautista. Pues entonces, resulta que él, leyendo a Isaías, a Amós, a Daniel, se dedicó a estudiar mucho más a Elías. Y Elías lo cautivó profundamente. Tanto que, de acuerdo con lo que dicen el Antiguo Testamento, Elías se vestía con piel de cabras y demás, pues este empezó a imitarlo. Se dedicó a vestirse con una piel de cabra, con unas sandalias demasiado rústicas, y adoptó el discurso de Elías, que Elías particularmente tenía un estilo que era supremamente directo
e iba al grano. Ese no se ponía con profecía, sino que condenaba al que fuera, y era una cosa pero increíble. Elías, yo creo que fue de los profetas, diría, más contundente en su momento. Pues resulta que Juan quería hacer lo mismo. E imbuido de ese espíritu de Elías y de la prédica de Elías, casi que se podría decir, dicen algunos historiadores, que los tengo aquí en los Evangelios Apócrifos y aquí en este otro libro que se llama El Misterio Bíblico, que es supremamente interesante, que adoptó parte del discurso de Elías. No podríamos decir que la forma de hablar de Elías, porque Elías había muerto hacía muchos siglos, lógico, pero a partir del discurso se podía inferir, como era el tono de voz de Elías, cuál era la contundencia con cada sermón o diatriba o profecía que hacía. Y Juan empezó a imitarlo. No obstante, seguía apacentando sus ovejas. Pero que no se crea que, recordemos, Juan era primo de Jesús. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje que María, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Jesús, ella recibe, no recuerdo muy bien si directa o indirectamente o si estoy en lo cierto o no. En todo caso, ella se va a visitar a su prima Isabel, eran familia. Se va a visitar a su prima Isabel y se asume que Isabel tenía unos 6 meses de embarazo cuando ella fue. Ahí es donde aparece aquello del ángelus, el ángel del Señor anunció a María. Y entonces, entre ellas, a más del parentesco, las unía aparentemente una genuina amistad. Aunque vivían en sitios distantes entre sí, parece que no perdían la comunicación. De hecho, cuentan aquí que Juan, pues Zacarías, Isabel y Juan fueron a visitar a María y a José y a Jesús cuando Juan tenía 6 años. O sea que Jesús tendría 5. Estuvieron interactuando en la casa de Nazaret. Luego, cuando murió el padre de Juan, Zacarías, como él tenía 18 años, al parecer fueron él e Isabel a la casa de Jesús, de José y de María, y se sentaron a hablar con Jesús, y Jesús le dijo que se quería lanzar ya, porque estaba, pero era frenético por emprender su predicación Juan. Y Jesús le dijo: no, Señor, todavía no es tu tiempo, espera. Pues bien, él siguió. Resulta que como ya no tenían los estipendios de sacerdocio y el templo no le quiso reconocer a Juan los estipendios del papá, aunque a los nazareos también les daban como una especie de auxilio, porque era una comunidad supremamente respetada. De hecho, los nazareos, en circunstancias muy especiales, eran los únicos que podían entrar a donde llegaba el sumo sacerdote, al interior del santuario, casi que al Sancta Sanctorum. Eran los únicos. Eran reverenciados por el pueblo, respetados por el pueblo. Y entonces, él, cuando ocurrió la muerte de su papá, recogió a su mamá, se la llevó, y se fueron a una parte del sur llamada En-Gedi, donde había una comunidad nazarea. Y entonces él tenía sus ovejas ahí con ellos. Al mismo tiempo les predicaba a los demás. Y ardía en deseos de salir a predicar lo que supuestamente ya reconocía como su misión. Sin embargo, estaba su mamá, tenía que responder por su mamá. Cuando su madre murió, él lo que hizo fue que donó todo. Regaló los rebaños, regaló la casa que tenían y se retiró al desierto. Eso fue tiempo después de haber visitado a los 18 años con su madre a Jesús, a José y a María. Se retiró al desierto, vestido a la usanza de Elías, con era como una capa más bien
de piel de cabra, velluda, las sandalias desvaídas, rústicas, el pelo, imagínense ustedes que que no se lo podía tocar, absolutamente enmarañado, una barba hirsuta. Es decir, alguien podría decir que era un loco y no le faltaría razón. Pues entonces, ¿cómo les parece? Que en el año 28, si no estoy mal, a ver un momentico, sí creo que fue en el año 28, él decidió que ya era hora de lanzarse. Elizabeth murió en el año 22, aquí tengo el dato, cuando Juan contaba 28 años. Él se llevó sus rebaños, los donó y se retiró al desierto muchos años. Y luego entonces, simplemente él dijo, ya es hora. Y salió del desierto donde no comía sino miel silvestre, grillos, langostas. Eso era todo lo que él comía. Y se lanzó y empezó a predicar. Para hacerlo, se fue a un sitio del río Jordán, que era un vado, el más utilizado para poder llegar hasta Jerusalén. El vado viajó por toda la costa occidental del Mar Muerto una vez que él decidió ya lanzarse al ruedo. Y llegó a Jericó y se instaló junto al vado tradicional por donde se cruzaba para llegar a Jerusalén. Por lo tanto, por ahí pasaba toda la gente, todo el que entraba y salía de Jerusalén, regularmente pasaban por ahí. Y empezó él a predicar. Y echando mano, al parecer, de parte de los discursos de Elías, pero también de acuerdo con lo que dicen los evangelios, por inspiración divina, él llamaba al arrepentimiento. Y empezó a distinguirse de los otros, porque resulta que, aunque el bautismo no era algo extraño a los judíos, lo hacían regularmente a la entrada del templo, a quienes iban a ingresar a la comunidad, pero era simbólico y era un poquitito de agua. Pero no bautizar en el río. Y Juan empezó a sumergir a todo el mundo en el río Jordán. Pues entonces imagínense ustedes que muy pronto, porque en eso fue supremamente estratégico, ubicarse en el sitio más, digámoslo, el sitio más visitado de todos los transeúntes, visitados no, el sitio de paso más importante por donde circulaba todo el mundo. Lógicamente que al oírlo, entonces llegaba el chisme a Jerusalén y quienes regresaban de Jerusalén iban repartiendo el mensaje en Galilea, en la Perea, en Traconítide, en Samaria, por toda la región. Y en muy poco tiempo ya el nombre de Juan era demasiado reconocido y sus admoniciones, sermones, regaños eran muy comentados entre la gente. Y empezó a sumar prosélitos y de gente que se le iba sumando y sumando y sumando. Algunos afirman que Juan, cuando empezó esto, era porque ya había analizado lo que estaba ocurriendo con Israel. Sojuzgado por el Imperio Romano, su pueblo, él sostenía que había llegado el momento por varias razones. Una, el Imperio Romano era supremamente grande, muy vasto, pero al mismo tiempo, por ser tan vasto, que incluyera tantas colonias, tantos idiomas y tantos dioses, porque los romanos no le hacían el asco a ningún dios. Todo el que llegaba con un nuevo dios venía y lo aceptaban. En ese sentido, digámoslo, eran, entre comillas, librepensadores. Y de hecho, cuando llegaba un nuevo dios le armaban un templo y tenía su servicio de sacerdotes o sacerdotisas, tenía su culto y demás. Entonces decía, ¿cómo puede un pueblo sobrevivir, decía Juan, si tiene tantos dioses? Si tiene una extensión tan vasta en la que se reparten cualquier cantidad de pueblos que los odian,
Esto tiene que ya estar llegando a su límite. Pero además, recordando que desde la época de los Macabeos, en el 165 a.C., cuando ellos lideraron esa revuelta que enfrentó a Antíoco, vencieron a Antíoco, liberaron a Israel, volvieron a establecer el reino y se mantuvieron durante una buena cantidad de años hasta que llegaron los romanos. Juan pensaba que después de eso, que había sido como el germen del espíritu nacionalista, es decir, ya los judíos decían, es que ya maduró esto, ya es hora de que llegue el Mesías. Y entonces recurría a Isaías, que habla de la llegada del Mesías, Amós, Esdras, todos hablaban de la llegada del Mesías. Y él retoma todas estas ideas entendiendo que ese imperio romano, por muy grande que sea, es un imperio frágil. Esto se tiene que caer. Pero aparte de eso, el frenesí del pueblo por la llegada de un nuevo Mesías, el clamor del pueblo pidiéndole a Dios que les enviara a su Mesías, él aprovechó toda esa coyuntura y dijo, es que ya llegó el tiempo, ya es el momento, ya es la hora. Y entonces, aquel bautismo que se hacía en el patio de los gentiles, en el templo, era más o menos simbólico. Él ahora, cuando empezó a bautizar con agua, era, este es el bautismo del arrepentimiento, de la purificación, para que Dios nos pueda respaldar a todos. Entonces, en la medida en que empezó a crecer su cauda de prosélitos, también empezó a bautizarse gente. Se calcula, porque el ministerio de Juan fue muy efímero, apenas tuvo 15 meses. Es lo que dice más o menos los escritos tradicionales. No, fue un poco más de 15 meses. Entonces, se calcula que en esos 15 meses, óigase bien, esto tal vez no lo conoce la historia, es que hay muchos detalles de todos estos que estoy contando que me los tuve que investigar y buscar, porque lo que decía al principio, es el conocido más desconocido de la historia. Uno le puede preguntar a 10 personas qué saben sobre la vida de Juan el Bautista y no, que bautizó a Jesús y que predicaba en el Jordán. Nada más. Pues resulta que se calcula que él bautizó más de 100.000 personas. Naturalmente, aprovechando esa coyuntura de la que estamos hablando, de lo deleznable que era el imperio romano, de la ansiedad, la angustia del pueblo por la llegada del Mesías, estaba el caldo de cultivo perfecto. Y el discurso de él, contundente, radical, firme, vehemente: arrepentíos, que la hora está cerca, arrepiéntanse de sus pecados, porque está por llegar el Mesías. En esas aparece Jesús. Lo que dicen algunos historiadores es que, como dije anteriormente, Juan y Jesús, a lo largo de todos esos años, cuando empezaron a crecer los dos, se mantuvieron en contacto, de una u otra manera. O Juan iba a la casa de Jesús o Jesús venía a la casa de Juan. Por lo tanto, ellos, como primos, se conocían y cada uno sabía el papel que jugaba. Aquí es donde aparece otra coyuntura que es bien interesante. Si uno revisa más o menos el pensamiento del cristianismo de los primeros tiempos, es decir, el germen del cristianismo, y va y mira los preceptos de los esenios que vivían en las estribaciones del Mar Muerto, en Qumran, cuyos rollos fueron encontrados en 1947, de los cuales ya hablé en un contenido. Resulta que, al parecer, lo que predicaba Juan y lo que luego predicó Jesús eran, en esencia, enseñanzas esenias. Al parecer los dos eran esenios, y si no lo eran,
declarados esenios, sí tuvieron mucha influencia o estuvieron estudiando con los esenios. Los esenios se habían aislado completamente de los demás, era casi que un movimiento monacal, eran puros ermitaños que vivían en ese desierto y ellos observaban una rigurosa castidad, celibato. Todo era de todos, nadie tenía propiedad privada, que es en principio también uno de los fundamentos del cristianismo en las primeras comunidades. Todo era de todos. Tenían una forma de comunión que conocemos nosotros hoy en la Eucaristía. Aparte de eso, creían en la resurrección. Había algunos sectores del judaísmo que no creían en la resurrección. Estos creían en la resurrección. Y esto ya será materia para hablar en otro programa, en otra oportunidad, que me lo tengo que investigar mucho más. Tiene una figura que llamaba el maestro de justicia, que era algo así como una especie de Mesías no proclamado, sino de entre ellos, más bien como un líder espiritual entre ellos. Que Mesías es el ungido. Esto sería un ungido que ellos tendrían y que sería como el que dirigía todo el movimiento de los esenios. En suma, muchos de los preceptos que se convirtieron en fundamento del cristianismo son de origen esenio. De hecho, inclusive, cuando uno estudia un poquito sobre los rollos de Qumran, encuentra precisamente todas estas cosas de las que estoy hablando, y que al mirar esos fundamentos hay un sector de la Iglesia Católica que se ha opuesto rotundamente por asumir que podría ser herético lo que están diciendo. Y de hecho, hubo algunos sectores interesados durante muchos años en torpedear cuando trataron de descifrar los rollos de Qumran, porque de pronto algo del contenido podría ir en contravía de los preceptos de la Iglesia, de la actual Iglesia. Pero en suma sí, Juan y Jesús estuvieron en contacto siempre. Y los dos al parecer tenían una evidente influencia esenia. Pues bien, en ese orden de ideas, permiso. Resulta que Jesús llegó al Jordán. Cuando llegó al Jordán, él no anunció que iba a llegar, que iba a ir. Él, de alguna manera, ya tenía el germen de su grupo y entonces vino acompañado. No estoy muy seguro si ya él había llamado a Pedro, a los primeros 4 apóstoles. No recuerdo bien, creo que sí. Que por favor los que saben de esto y estudian esto no me vayan a crucificar a mí también, sino que lo estoy pensando, lo estoy diciendo aquí como que lo recuerdo un poquitito. Si estoy equivocado, ofrezco mis disculpas. Llegó allá y lógicamente que cada día cientos de personas se querían bautizar e iban haciendo fila. Jesús entró a la cola de la fila, empezó a hacer fila, y Juan, entre tanto embebido bautizando a los que iban llegando, seguía hablando de arrepentíos. El reino de Dios está por llegar, pero con una vehemencia y con una voz potentísima que se escuchaba en kilómetros a la redonda. Y aparte de eso, el tono y la ira con lo que decía, como lo decía, era intimidante. Entonces, no solamente el que todos creyeran que era la hora del Mesías, sino que el tono de voz era tan intimidante que producía miedo. Y ese miedo reforzaba la idea de que, bueno, o nos arrepentimos ya o nos cogieron en pecado. Es decir, esto va a ocurrir ya. Entonces la gente ya daba por descontado que era en ese momento, en esa época. Pero aparte de eso,
Juan, precisamente en aras de esa predicación del arrepentíos, señalaba a los saduceos. Los saduceos eran los que formaban parte del Sanedrín, eran los ricos del pueblo, los que se beneficiaban con el comercio que había en el templo, con los sacrificios, las víctimas, las ofrendas, con todo eso. Eran los ricos. Y los fariseos, que era otra vertiente, eran un segmento que observaba rigurosamente la ley mosaica. Eran fundamentalistas, pero no tenían el poder de los saduceos. Pero unos y otros, de acuerdo con sus intereses, defendían su clase, sus clases. En este caso los fariseos a los suyos, los saduceos a los suyos. Entonces Juan les daba madera a todos y los señalaba y les decía a ustedes, casi que un poquito el mismo discurso posterior de Jesús, sepulcros blanqueados, todo ese tipo de cosas. Como obviamente ya él había adquirido tal fama que se había convertido en alguien supremamente peligroso, ya el procurador, que a la sazón ya era Poncio Pilato, temía una revuelta al influjo de la prédica vehemente y potente de Juan el Bautista, que había que sacudirse ese yugo, que el Mesías llegaba, que era la hora de la libertad del pueblo de Israel. Y el Sanedrín, por otro lado, pues lógicamente que también estaba con la piel erizada, pues los pelos de punta. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pero aparte de eso había un tercero en disputa, o un tercero en la cúspide del dominio, pues, o del gobierno, que era Herodes Antipas. Herodes Antipas era tetrarca, no era rey. Israel desde la muerte de Herodes no tuvo rey, hasta que llegó Herodes Agripa, que ya les conté esa historia también creo, que lo subió al trono Calígula y lo invistió como rey. Pero hasta ese momento eran tetrarcas, etnarcas, y los hermanos, los hijos de Herodes y sus nietos habían repartido el territorio. El uno era tetrarca de Perea y Galilea, el otro de Samaria y yo no sé qué. En fin, entonces Herodes Antipas era tetrarca y tenía una incidencia directa sobre esa región, pero no tenía mando en Jerusalén ni en Judea. Eso pertenecía en ese momento, esa parte del país era administrada directamente por Roma y por eso tenía un prefecto o un procurador que era Poncio Pilato. Y en Siria había un legado que era el legado imperial, que era el que mandaba a todos estos que eran procuradores en distintas regiones. Entonces estaba Pilato. Y aquí estaba Herodes Antipas. Herodes Antipas tenía además un estilo de vida demasiado disoluto. Y resulta que se enamoró de la esposa de su hermano, Herodes el joven, Herodes Boeto. Fue a hacerle una visita de cortesía. Resultó enamorándose de Herodías y Herodías de él. Herodías había tenido una hija con este Boeto que era Salomé. Pues entonces Herodías, Antipas estaba casado con una princesa nabatea, hija del rey Aretas, que vivían en la ciudad de Petra, donde están esas ruinas imponentes hoy. Y el emperador romano, si no estoy mal, el mismo Augusto, le había ordenado que se casara con Fácile, así se llamaba, o Facile, la hija de este nabateo. Pues cuando conoció a Herodías, quedó flechado. Y ella también. Pero no solamente flechada porque él era un hombre apuesto y ella era una mujer hermosa, sino por lo que significaba como detentor del poder. Resulta que como tetrarca era mucho más que aquel Herodes Boeto, que era apenas, le habían dado la administración de una ciudad por allá pequeñita. Entonces Herodías también quería el poder. Pues Herodías le dijo que sí, que ella lo aceptaba, que es decir, pero que tenía que casar con ella, pero repudiar a su esposa. Pues él la repudió.
ella se fue para donde su papá, hubo una guerra, ganó Aretas porque vino y atacó pues a Herodes Antipas y perdió, pero se trajo a Herodías. Entonces vivía con Herodías y el pueblo judío no podía soportar eso. Primero, ¿cómo era posible que él viviera con una mujer que era la esposa de su hermano, óigase bien, y sobrina de él, porque ella era hija de Aristóbulo, uno de los que Herodes mandó a matar? Herodes mandó a matar 4 hijos. Ustedes recordarán, aquí le contaban la historia. Aristóbulo, Alejandro, Antípatro, y mató a su esposa Marián, la Macabea. Entonces, esta Herodías era hija de Aristóbulo. Y Herodías a su vez, eso es una cosa muy intrincada. Herodías a su vez era hermana del futuro Herodes Agripa, que llamaba Julio Agripa. En todo caso, ella estaba casada con un tío y además era cuñada. Por ser esposa de Herodes el joven, era cuñada de Antipas. Pero además era sobrina, porque Antipas era hermano de Aristóbulo, el papá de ella. Se la llevó. Entonces el pueblo le reclamaba eso y decían, no puede ser legítimo que nos gobierne alguien en estas condiciones. Y Juan el Bautista empezó a darle madera, y a darle madera a Herodes Antipas, justo por eso, por el pecado que estaba cometiendo, y que el pecado que él cometía con esta mujer necesariamente era un pecado que se reflejaba en todo el pueblo, porque al final de cuentas, si era representante del pueblo, el pecado de él era pecado del pueblo. Por lo tanto, el pueblo estaba siendo castigado por su libidinosidad, por su adulterio, por un montón de cosas. Entonces, llegó un momento en que ya la situación se hizo insostenible. Y en esas cumplió años Antipas. Vino la fiesta. Yo ya conté esto también en el capítulo anterior, conté esto. Vino la fiesta. Salomé, que era una niña núbil ya de 14, 15 años, hermosa, danzó y danzó y danzó de una manera tan frenética que a él lo dejó lelo, que era un viejo ya medio perverso. Ya no, siempre lo fue. O pervertido más bien. Y él le dijo, pídeme lo que quieras. Ella, por consejo de su madre, le dijo, tráeme la cabeza del Bautista. Y él tenía mucho miedo, porque independientemente de que lo criticara Juan a él, Juan era un tipo demasiado respetado. Y él, Herodes Antipas, se confesaba admirador de Juan. Se llega a decir inclusive que alguna vez pudieron hablar algo. Pero cuando él estaba en la prisión, cuando lo mandó a capturar Antipas y lo metió a una mazmorra, y allá quedó año y medio entre ratas, en una humedad impresionante, en una oscuridad absoluta, y lo tuvo ahí más de año y medio metido en un calabozo. Entre tanto Jesús subía, haciéndose eco de aquello que se había dicho, que él no le descalzaría el zapato a quien venía detrás de él, que él no era el Mesías cuando le preguntaron los fariseos, sino que el que venía era mucho más grande, que él no podía ni siquiera desatarle una sandalia al que llegaba. Eso dijo el Bautista. Y entendió que él tenía que menguar para que el otro subiera. Y entendió que había cumplido su misión. Y languideciendo en esa prisión, en esa mazmorra, en la fortaleza de Maqueronte, a la que justamente era una fortaleza que tenía, es decir, era un palacio, pero tenía pues también, digámoslo, una prisión. Y allá fue donde se hizo el baile. Y entonces, cuando esta niña le pidió la cabeza de él, Herodes, como se había comprometido a darle lo que ella pidiera si fuera la mitad de su reino, no le quedó más que ordenar que lo decapitaran. Mandó a Hipódamo, que era su jefe de policía, e Hipódamo le cortó la cabeza y se la llevó en una bandeja. Hasta ahí llegó Juan el Bautista. Un hombre que sin él no habría sido posible todo esto que hemos conocido. Quienes creen, de quienes no creen, de todas maneras hay que tomarlo como un hecho histórico, los que no quieran creer. Los que creemos sabemos que eso ocurrió así,
porque hay acertos históricos, pues, los que creemos, estoy hablando más bien de fe, de otra cosa. Y resulta que le cortaron la cabeza y empezó la leyenda de Juan el Bautista. Algo que alguna vez toqué cuando hablé de los templarios. Se habla mucho de que la cabeza, es decir, que el cuerpo fue recogido por unos discípulos de él, gente piadosa que lo enterró. La cabeza dicen que apareció inclusive en la catedral de Amiens, llevada por los templarios. Y cuando ellos los juzgaron, que dizque tenían una cabeza parlante, el que les daba todo lo que necesitaban, pero al mismo tiempo los consejos, decían que era la cabeza de Juan el Bautista. Todo esto forma parte de ese acervo popular. Lo cierto del caso es que este hombre, Juan el Bautista, fue supremamente valiente. Enfrentar todo eso, pero con esa convicción y esa fe del que sabe que tiene una misión por cumplir. Así en ello vaya su vida. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, que como decía al principio, uno de los más famosos, uno de los personajes más famosos de toda la historia, pero también uno de los más desconocidos. Aparte de que bautizó a Jesús, se le recuerda porque le cortaron la cabeza, no por más. Pero esta es la semblanza que quería hacer de este hombre, un hombre de su tiempo, enhiesto, derecho, que defendía en lo que creía, defendía aquello en lo que creía, y que, a decir de los escritos bíblicos, abrió el camino para que Jesús llegara. Y ahora que estamos en estas conmemoraciones de Semana Santa, creo que es muy oportuno contar esta historia. ¿Qué habría ocurrido con Jesús si Juan no hubiera estado ahí también? No sabemos. Por eso les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.